El informe de la CIDH brinda mayores luces sobre una situación que cataloga como el empleo de la fuerza o el uso de la fuerza excesiva que no se ha dado de forma uniforme a lo largo del país. Sin embargo, estos casos de uso de la fuerza ilegal resultaron en algunas situaciones en la privación arbitraria de la vida, en violaciones a varios derechos humanos, ¿no? Se habla de la privación de la vida, incluso catalogándose como ejecuciones extrajudiciales, hay privación al derecho a la libertad personal, hay privación al derecho a la protesta, al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Y sobre todo un punto que se enfatiza bastante a lo largo del informe es la estigmatización a quienes salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta, calificándolos incluso como terroristas en algunas circunstancias. Muchas gracias por esa pregunta, es una pregunta importante porque de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí se refiere al golpe de Estado. La Comisión Interamericana no solamente brinda antecedentes sobre la crisis institucional y democrática por la que hemos vivido los últimos años, no solamente se refiere a las diversas causas que llevaron a la gente a ejercer su derecho a la protesta, entre ellos algunos de esos motivos se centraron en gente protestando justamente la salida, pero la realidad es que la CIDH tajantemente y muy claramente declaró que el presidente Castillo había violado su mandato constitucional y había quebrado el orden constitucional. No solamente reconoce eso, sino que además felicita a las autoridades peruanas por haber restablecido rápidamente el orden constitucional. Entonces es importante que se tengan claro justamente ese reconocimiento por parte de la CIDH. Es una pregunta importante que también es necesario abordar porque han habido muchas concepciones erróneas en torno a eso. La CIDH lo dice claramente. Hubieron personas que salieron a protestar y protestaron con violencia y vandalismo, o sea que fueron más allá de su derecho a la protesta pacífica. Al margen de ello, la CIDH establece que en su mayoría las protestas fueron pacíficas, pero que sí hubieron focos de la protesta que se llevaron a cabo con violencia y vandalismo, como por ejemplo actos que implicaron ataques a la infraestructura, actos de vandalismo contra incluso funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El informe de la CIDH incluye 36 recomendaciones al Estado peruano y son recomendaciones importantes para garantizar una libre convivencia entre todos y todas las peruanas. Entre esas recomendaciones hay un llamado al diálogo entre las autoridades, entre las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta, entre los líderes regionales, etc. También hay un llamado de investigar las graves violaciones cometidas, incluyendo las violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que incluyen también los usos ilegales e indiscriminados de la fuerza. También hay un llamado a que se garantice no solo el derecho a la protesta, sino también la libertad de asociación y la libertad de expresión. Sobre el derecho a la protesta hay un énfasis muy importante en la preocupación por la estigmatización que se ha hecho a muchas de las personas que han salido a las calles a ejercer su derecho a la protesta. El famoso terruqueo, donde se ha catalogado de modo general a las personas que han salido a ejercer su derecho a la protesta como integrantes incluso de grupos armados como Sendero Luminoso, como terroristas, entre otros adjetivos que son absolutamente condenables. Es importante hacer una lectura de cada uno de estos informes. Creo que brindan mayores luces a lo acontecido estos últimos meses. Creo que la metodología empleada, comentando la forma en sí, es una metodología que nos permite demostrar el diálogo que ha habido con distintos actores durante este proceso. Solamente en el caso de la CIDH vemos un informe que responde a más
de 60 entrevistas a 2 visitas in situ, a el análisis de mucha evidencia, tanto documentaria como testimonial. Lo mismo en el informe de Amnistía Internacional y en el informe de Human Rights Watch. Estamos entonces ante informes independientes que buscan un poco, por utilizar una expresión que utilizó una colega recientemente, romper con el cerco mediático y brindar información sobre lo acontecido. Los 3 informes alzan la voz en torno a la preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Perú no solo se ha adherido a los principios básicos de derecho internacional sobre el uso de la fuerza, sino que lo ha incluido dentro de nuestra legislación. Es ley peruana ejercer el uso de la fuerza atendiendo al principio de proporcionalidad, por ejemplo, y es ley peruana también que el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el caso de la fuerza letal, únicamente se puede usar cuando se está frente a la defensa de su propia vida o la vida de un tercero. Y esa es una de las medidas que se quebró durante la respuesta estatal. La evidencia testimonial, la evidencia documentaria, la evidencia que han brindado también varios medios de información independientes. El New York Times, por ejemplo, ha presentado evidencia documentaria y audiovisual que muestra también cómo en algunos casos incluso el uso de la fuerza letal se utilizó incluso contra personas que ni siquiera estaban participando en las manifestaciones, ¿no? Una cosa además es que quien participa en las manifestaciones de modo pacífico no debería haberse enfrentado a ese tipo de violencia, más aún quienes no están participando. Así que creo que es importante tener una mirada holística a estos diversos informes que van brindando cada vez mayores luces sobre lo acontecido. Como reflexión final, haría una invitación para que lean los informes, para que su análisis pueda ser un análisis informado, que escuchen a las víctimas, que les demos el lugar que se merecen, que traigamos mayores analistas y mayores comentarios desde las regiones. También siempre es importante tener esa perspectiva y mucho del diálogo y el espacio, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, han excluido esas voces. También es importante que podamos pensar en lecciones aprendidas. Otro motivo de reflexión ha sido la reacción diferenciada entre la población frente a el uso de la fuerza letal contra nuestros co-ciudadanos y ciudadanas. En el 2020 tuvimos 2 muertes producto del uso de la fuerza contra 2 estudiantes de la ciudad de Lima, y en el 2023 y diciembre de 2022 hemos tenido una situación que ha arrojado casi 50 muertes producto del uso de la fuerza. La reacción no ha sido la misma y eso nos debe llevar a una profunda reflexión de cuáles son las razones estructurales detrás de esta situación.